Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa semanal Verdad con Caridad. En los últimos días estamos afrontando mundialmente una situación muy tensa, muy injusta, muy grave, que es el peligro de una guerra mundial. Estamos viendo un enfrentamiento totalmente injusto y una amenaza de una guerra que puede tener consecuencias en el mundo entero. Aún si no las tuviera, estaríamos igualmente preocupados y orando por la paz. El Santo Padre, para el miércoles de ceniza, nos pidió que ese ayuno que hay que hacer por prescripción de la Iglesia para nuestro bien espiritual, lo ofreciéramos por la paz en Ucrania. También hemos visto tristemente cómo se atenta también contra la vida a través de normas justificadas por un sistema injusto, inmoral, y entonces se permite la muerte de los niños en el vientre materno hasta el 6º mes de gestación, lo cual es también un atentado, una pena de muerte totalmente macabra que nos llena de terror y de pavor ver cómo el enemigo con sus amenazas contra la vida nos acecha continuamente. Volviendo al tema de la guerra, cuando el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre el respeto a la vida, hay un subtítulo que dice la defensa de la paz, numeral 2302, y enseguida, en 2307, está el subtítulo evitar la guerra. Hay guerra justa, se habla siempre de que hay ciertas guerras que serían justas o justificadas. Y hay toda una doctrina, tanto en la moral católica como en la legislación internacional, que suele llamar a cierto tipo de situaciones bélicas guerra justa. Y nos dice el Catecismo: el 5º mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Es un parrafito tomado de Gaudium et Spes 81, documento fundamental del Concilio Vaticano II. La guerra, la amenaza de la guerra, los atentados contra la vida. Entonces empieza a explicar: todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho de la legítima defensa. Para que la legítima defensa mediante la fuerza militar sea moralmente aceptable, debe cumplir una serie de requisitos que los enumera el Catecismo. Y entonces dice que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones sea duradero, grave y cierto. Segundo, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables e ineficaces. Tercero, que se reúnan las condiciones serias de éxito. Cuarto, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Entonces, el Catecismo expone esta enseñanza tradicional sobre lo que se llamaría guerra justa, pero deja abierto a la reflexión de que, dadas las circunstancias actuales y los peligros de las armas, lo mortíferas que son, lo dañosas, si de verdad en esta época sería lícito llamar justa a una enfrentación bélica. El Santo Padre, en su encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, enseña el Santo Padre, en el capítulo 7 se detiene en el tema de la guerra y dice: no es un fantasma del pasado, sino una amenaza constante, y representa la negación de todos los derechos, un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa
una derrota frente a las fuerzas del mal. ¿Qué está diciendo el Santo Padre? Que aquella enseñanza que está expuesta claramente en el catecismo, pues hay que reevaluarla, hay que pensarla según las condiciones actuales. Es importante aclarar que el Papa no está contradiciendo el catecismo. De hecho, la doctrina del catecismo es doctrina segura, firme, estable, que siempre nos sirve como punto de referencia. Pero así como en el mismo catecismo se nos dice que hay que reflexionar ante las actuales situaciones y la capacidad bélica de algunos países sobre si sería justa una guerra, pues entonces aquí el Papa en Fratelli Tutti, su tercera encíclica, viene a decir, pues dadas las condiciones actuales, no sería justo hablar de una guerra moralmente justificada. El ser humano, a medida que va avanzando, va progresando, la técnica, la ciencia le permite pues hacer armas más sofisticadas y más peligrosas, pues también tiene que ir madurando en su capacidad de juzgar las situaciones y darse cuenta que el usar aquellas armas tan mortíferas es una absoluta imprudencia, un peligro para todos. Y el Santo Padre entonces nos dice, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral, pero apunta que fácilmente esto podría caer en una interpretación demasiado amplia del posible derecho de utilizar esas dimensiones de la guerra. Y dice que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control. Ya pues los gobernantes, aquellos líderes que están promoviendo la guerra, ya han hablado que de llegar a una guerra nuclear todos saldríamos perdiendo. Hoy no se puede hablar de guerra justa, no tiene explicación, no tiene argumentación moral de decir que se puede usar de una fuerza incontrolable, de una fuerza descomunal ante ciertas circunstancias de conflictos entre países, porque saldría perjudicada toda la humanidad. Toda guerra hace daño y una guerra pues, nuclear pues, hace un daño que afectaría a toda la humanidad. Pidámosle al Señor que todo lo puede, para quien nada es imposible, que mueva las conciencias de aquellos líderes que están promoviendo la guerra, promoviendo la violencia, para que haya paz en sus almas y que, así como algunos hablan que estas armas nucleares son solamente disuasivas y que no se utilizarían en realidad, pues es que ni siquiera habría que ponerlas como amenaza. El ser humano, a medida que pasa el tiempo, tiene que ser más consciente de sus capacidades y también ser más consciente de su fragilidad ante el Creador. El Señor nos puso en este mundo para hacer el bien y no el mal. El Señor colocó al ser humano para que administrara este mundo y no lo destruyera. Sigamos orando por la paz. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.